Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? Hoy vamos a visitar el atrio de San Francisco. Es un espacio al aire libre que está a un costado del actual templo de San Francisco, en la calle Madero. Aunque como su nombre lo indica, el atrio de San Francisco en teoría pertenece al templo de San Francisco, hoy en día cada uno de estos sitios tiene una entrada diferente. Es decir, existe una entrada para el atrio y otra para el templo. Eso se debe a que hoy en día el atrio de San Francisco está bajo el resguardo de la Fundación Slim y es utilizado como museo al aire libre para realizar instalaciones artísticas. La calle que estamos viendo es Madero, la cual también tiene su historia. Ahorita se las platico. El edificio que estamos viendo se llama Guardiola. Es en honor a Juan Ildefonso de Padilla, segundo marqués de Santa Fe de Guardiola, que tenía su casa en este lugar. La placita que tenemos enfrente se le llama Plaza Guardiola. Bueno, regresando a la calle Madero, vamos a conocer su historia, la cual se relaciona con el antiguo convento de San Francisco. Les voy a poner un pequeño mapa que muestra la ubicación del actual templo de San Francisco. Aquí está. Ahí podemos ver el templo de San Francisco, donde está ubicado actualmente. Y a un costado está el atrio de San Francisco, el museo que visitaremos hoy. Podemos ver que el templo está rodeado por un rectángulo azul. Lo que pasa es que el actual templo de San Francisco, que vamos a ver en un momento, solo fue lo que quedó del convento de San Francisco original. Las líneas que vemos de color azul es la extensión que tenía originalmente el convento en la época virreinal. Estaba limitado por las actuales calles de Madero, Eje Central, Venustiano Carranza y Pedro de Gante. Se cree que su extensión fue de 32,000 metros cuadrados. Entonces, debido a ese convento, la actual calle de Madero era conocida como la calle de San Francisco, ya que su entrada estaba precisamente en esa calle. En 1730, el virrey Juan de Acuña y Bejarano decretó que todos los plateros se movieran a la calle de San Francisco, y entonces esta calle cambió su nombre a calle de Plateros. Siguió siendo llamada así hasta la Revolución. Francisco y Madero entró triunfante por esta calle hacia el Zócalo tras la derrota de Porfirio Díaz. Muchísimas personas lo iban acompañando. Esto ocurrió el 6 de junio de 1911. Años después, Madero fue asesinado por Victoriano Huerta el 22 de febrero de 1913. A su muerte, Pancho Villa, que le tenía mucho aprecio, ordenó que esta calle fuera llamada como Francisco y Madero en honor a su nombre. Y desde entonces hasta el día de hoy, a esta vialidad se le conoce como Madero. Ahí tenemos una vista del atrio. Antes de conocerlo, primero vamos a conocer el templo. Como les había comentado, las entradas del templo y el atrio están separadas. En estos momentos estamos en la entrada del actual templo de San Francisco. En ocasiones, en su entrada, se ponen algunas exposiciones, como la que estamos viendo de Leonardo da Vinci. Ahorita pasamos a visitarla. Como habíamos mencionado anteriormente, este templo es lo que quedó del antiguo convento de San Francisco, y en el mapa ya habíamos visto sus dimensiones reales, pero su historia data desde mucho tiempo atrás. En la época prehispánica, en estos terrenos que estamos viendo, estuvo un espacio conocido como la Casa de los Animales. Hoy en día es conocido como el Zoológico de Moctezuma, ya que era el recinto favorito de Moctezuma Xocoyotzin, uno de los últimos gobernadores mexicas. A pesar de la carencia de la información con respecto a este zoológico prehispánico, su existencia se ha confirmado gracias a las crónicas de quienes lo vieron con sus propios ojos, algunos hallazgos arqueológicos y las descripciones que hacía Hernán Cortés en su segunda carta de relación que le envió a Carlos V, rey de España. Todo esto ocurrió entre los años de 1519 y 1521. La segunda carta de relación decía: tenía una casa donde tenía un hermoso jardín con ciertos miradores que salían sobre él. Tenía 10 estanques de agua, donde tenía todos los linajes de aves de agua que en estas partes se hallan. Existía una persona encargada de recolectar las plumas de aves que serían utilizadas para el arte plumario. Hoy en día no se sabe con exactitud el propósito del zoológico, pero se piensa que pudo servir como espacio recreativo donde las especies eran de ornato, como una manera de demostrar la grandeza mexica, y hasta un reservorio de especies usadas en la elaboración de medicinas. Algunos de los animales que había eran pumas, jaguares, linces, osos,
bisontes, aves como patos, flamencos, garzas, águilas reales, halcones, pericos, guacamayas, quetzales y faisanes, serpientes de cascabel, especies acuáticas como rayas, peces sierra, guauchinangos, tortuga japonesa, cocodrilo, pez loro, entre otras. Se cree que este sitio tenía varias estructuras divididas por tipos de especies. Algunas de las instalaciones con las que contaba eran jardines, miradores, estanques de agua dulce y agua salada, jaulas de madera labrada y piezas de cerámica para guardar las serpientes. Y pues ya sabemos, en 1521 ocurrió la conquista española. Unos años después de consumada la conquista española, empezaron a llegar diversas órdenes religiosas. La primera orden que llegó fue la de los franciscanos, que seguían los ideales de San Francisco de Asís. En 1525, Hernán Cortés donó los terrenos donde estaba el zoológico de Moctezuma para que fuera construido un convento para ellos, y de esa forma se fundó el Convento Grande de San Francisco. Su fundación inició con la construcción de la iglesia de San José de los Naturales. En este templo se celebró el primer concilio mexicano y el primer auto de fe de la Inquisición. Para 1649, las instalaciones del convento ya eran insuficientes para los frailes, por lo que se demolió todo el conjunto para renovarlo. En 1710 sufriría nuevas modificaciones. Más tarde, hasta 1766, le fue anexada la capilla de Valvanera, cuya fachada, hoy en día, es el acceso principal del templo. En otras palabras, esta fue la única capilla que sobrevivió de todo el convento y es la que visitamos actualmente. En la imagen la podemos apreciar. La edificación de esta capilla generalmente se le atribuye al arquitecto Lorenzo Rodríguez, autor del sagrario de la Catedral Metropolitana. Hay registros de que en este convento existió una biblioteca. Fue una de las más antiguas de la Nueva España y también de las más grandes. Entre sus colecciones, la más importante se llama la Aurea Evangélica Americana, encuadernada en pergamino blanco con rótulos rojos. Tiene más de 100 tomos, reúne sermones de obispos jesuitas, franciscanos, agustinos, entre otros. Parte de esta colección se mantiene en la Biblioteca Nacional de México. Entre 1855 y 1863 fueron publicadas las leyes de reforma, en las cuales se establecía que todas las propiedades de la iglesia pasaban a ser parte del Estado. Entonces, al igual que otros conventos que ya hemos visto, este fue fraccionado y sus terrenos fueron vendidos a distintas personas. Y en cada uno de ellos fueron construidos varios inmuebles que hoy en día son considerados como íconos del centro histórico de la Ciudad de México. Dos de esos edificios ya los vimos. De hecho, cuando los visitamos, conocimos parte de su historia. Vimos que provenían a partir de los terrenos de este convento. Uno de ellos es la Torre Latinoamericana y el otro, el Centro Cultural El Rule. Es muy probable que en esta parte haya sido construida la Torre Latino y el Centro Cultural El Rule. Otros edificios importantes que surgieron a partir de los terrenos de este lugar fueron el Fondo de Cultura Económica Juan José Arreola, que fue construido en lo que fueran las capillas del Calvario y de San Antonio. En la calle 16 de septiembre se encuentra la pastelería La Ideal. En su interior hay restos de la sala de Profundis, que existió en el convento. También se encuentran el Templo Metodista de la Santísima Trinidad, en donde está el claustro grande del convento, y el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús. Ya que conocimos un poco de su historia, ahora sí podemos conocer este templo. Aquí estamos observando su fachada, que como ya comentamos, es la fachada de la capilla de Valvanera, que formó parte de este convento. Así como ven, la fachada es original de cuando existió esta capilla. Obviamente pues ha pasado por procesos de restauraciones y eso. Debido a su excesiva ornamentación, podemos observar que tiene un estilo barroco. Fue hecha de tezontle y cantera gris. Tiene relieve de ángeles, frutas, hojas de acanto y motivos florales. Justo arriba de la puerta hay un nicho vacío. Antiguamente en ese nicho estaba una imagen de San Francisco de Asís. Arriba del nicho hay un frontón partido. Es esa parte de la fachada que tiene un aspecto liso y que no tiene ornamentación. Posiblemente ahí colocaban elementos religiosos.
A un costado de las puertas vemos columnas estípites, que son columnas piramidales invertidas, muy ornamentadas, típicas del barroco novohispano. Ahora vamos a entrar al templo. Ahora vamos a contar más a detalle la historia únicamente de este templo. Todo empezó el 13 de agosto de 1523, cuando a la Ciudad de México llegaron desde Veracruz los primeros 3 franciscanos. Eran Juan Tecto, Juan de Ahora y Pedro de Gante. En junio de 1524 vinieron a México otros 12 clérigos de la Orden de San Francisco. Entre ellos estaban Martín de Valencia, García de Cisneros, Antonio de Ciudad Rodrigo y Toribio de Benavente, conocido como Motolinía. Todos estos fueron los primeros franciscanos que llegaron a la Nueva España. Cuando llegaron, recibieron un pequeño solar cercano a la Plaza Mayor. Ahí levantaron un modesto alojamiento y fue la primer casa franciscana. El aposento fue provisional, ya que poco tiempo después, Hernán Cortés les dio estas tierras para que aquí construyeran el convento de San Francisco. Eso ya lo vimos. Fray Pedro de Gante realizó la primera construcción religiosa del convento, que fue la capilla abierta de San José de Belén de los Naturales. Después se fueron construyendo más capillas en este lugar. Ahora ya sabemos por qué una de las calles se llama Pedro de Gante. Ahorita continuamos con la historia. Vamos a explicar este retablo. El retablo que estamos viendo es de estilo neoclásico, simétrico, consta de 3 partes y un remate. En el centro tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe. Se asegura que fue pintada en una de las tablas de la mesa en donde Fray Juan de Zumárraga colocó la tilma de Juan Diego después del milagro. Apenas si se aprecia la imagen por el reflejo de la luz, es esa que se ve al centro. El resto de las imágenes son de San Joaquín y Santa Ana, que son los padres de la Virgen María, San José, San Felipe de Jesús y San Francisco de Asís. El retablo fue construido sobre madera labrada y dorada. Algunas de las pinturas que se ven ahí son recientes, de los siglos XIX y XX. La capilla en la que estamos es la de Valvanera, que es de la que hablamos hace un momento. Ya ven, por eso les conté un poco de su historia. Esta parte de la capilla conecta con la iglesia principal a través de un portón churrigueresco, es decir, una puerta con excesiva ornamentación. No se alcanza a ver en el video, pero en esta puerta están talladas las imágenes de San Pedro y San Pablo, San Ignacio de Loyola y a un Cristo. Es esa la puerta que les digo. Aquí tenemos una vista del acceso principal que conecta la capilla de Valvanera, que como les digo es donde estamos en estos momentos, con la iglesia principal. Más adelante entraremos a la iglesia principal. En este espacio hay imágenes de la Virgen del Sagrado Corazón y del Sagrado Corazón de Jesús, así como algunos otros óleos. Regresando con la historia, después de que Pedro de Gante dirigió la construcción de la primera capilla, la capilla de San José de Belén, empezaron a construirse otras. Una de las más señaladas era la capilla de Nuestra Señora de Aranzazú, que fue sede de la congregación de los vizcaínos. La primera piedra fue colocada el 25 de marzo de 1683, pero fue demolida a mediados del siglo XIX. Durante los siglos XVII y XIX fueron erigidas algunas otras capillas más, como la de Valvanera. También, como habíamos visto, las instalaciones ya no eran suficientes para los frailes, por lo que se tuvieron que hacer derrumbes, demoliciones y modificaciones hasta que fue construido el convento definitivo. La iglesia mayor fue dedicada el 8 de diciembre de 1716 para honrar a uno de los mejores arquitectos de la época, Pedro de Arrieta, quien, si no dirigió él mismo esta obra, por lo menos se la encomendó a uno de sus discípulos. Pedro de Arrieta estuvo a cargo de la primera basílica de Guadalupe. Como ya habíamos visto, debido a las leyes de reforma, el convento fue dividido en varios terrenos, los cuales fueron subastados por Matías Romero, en su calidad de ministro de Hacienda, bajo el gobierno de Benito Juárez. En este recinto hay una imagen de cómo se cree que era el convento de San Francisco en su época de esplendor. Ahí la están viendo en su pantalla. Vamos a entrar ahora a la iglesia principal y ahí continuaremos viendo la historia. Listo, vemos un relieve de uno de los santos, como les había comentado anteriormente. Y una vez que lo vimos, entramos a la iglesia principal.
En una de las tantas subastas que hubo en las que se vendieron los fragmentos de los terrenos del convento, la iglesia principal fue comprada en 1868 por protestantes episcopales, y estos se lo vendieron a los jesuitas el 21 de junio de 1898, y ellos lo ceden nuevamente a los franciscanos, recuperándolo en 1948. El arzobispo de México, Luis M. Martínez, en ese entonces, fue quien le dio las facilidades a los franciscanos para recuperar esta iglesia. De esa forma, la orden religiosa de San Francisco de Asís pudo recuperarla y permanece en sus manos hasta el día de hoy. Ya que conocemos la historia de esta iglesia principal, vamos a hablar acerca de ella. Así como lo hemos visto en muchas otras iglesias, su planta tiene forma de cruz latina, su techo tiene forma de bóveda y una cúpula octagonal con una airosa linternilla. Ahorita la veremos. Ahorita estamos en la parte trasera, pero ahorita que demos vuelta para ir a la parte delantera, vamos a ver el techo con forma de bóveda, y también vamos a ver que en la parte alta hay 6 inmensas pinturas. Estas representan la vida de San Francisco y fueron pintadas para la iglesia por el maestro José Suárez Olvera entre 1955 y 1962. La mayoría de las pinturas representan pasajes de la vida de San Francisco de Asís. La primera de ellas es esta que estamos viendo aquí. Se llama Renuncia a la casa paterna. En esta, San Francisco deja atrás la riqueza y las comodidades familiares para abrazar una vida de pobreza y servicio a Dios. La escena simboliza la entrega total y el desprendimiento material como camino hacia la santidad. La siguiente pintura que estamos viendo aquí se llama El nacimiento en Grecio. Representa la primera recreación del nacimiento de Jesús en un pesebre, organizada por San Francisco en el pueblo de Grecio, Italia. Este acto pionero es considerado el antecedente del pesebre navideño moderno y subraya la importancia de San Francisco de Asís en esta tradición navideña. La siguiente pintura se llama Impresión de las llagas. También es conocida como la recepción de los estigmas. Es una pintura que ilustra el instante milagroso en que San Francisco recibe las heridas de Cristo en su cuerpo, simbolizando su unión mística con la pasión de Jesús. Es una escena central en la iconografía franciscana. Para quienes no lo sepan, los estigmas son heridas que les crecen a algunas personas que nunca cierran. Sin embargo, tampoco se les infectan o se les genera pus, infección, gusanos o algo así. En todo momento están abiertas y de ellas se desprende un aroma a dulce. Estas heridas aparecen en las manos y en los pies y se dice que representan las heridas de Cristo cuando estuvo crucificado. Se dice que solamente se les aparecen a las personas elegidas por Dios. Y aquí tenemos el retablo principal. Vean cómo es más grande que el que vimos en la capilla. Podemos observar que la imagen principal está tapada. ¿Por qué? Porque yo fui en Semana Santa, y una de las tradiciones que tienen las iglesias católicas durante la Semana Santa es que tapan las imágenes, como un acto que simboliza el luto y la pena de la iglesia por la muerte de Jesucristo. En algunas iglesias las tapan con una tela morada, debido a que este color representa el tiempo litúrgico. Sin embargo, después volví a ir y encontré el retablo descubierto. Aquí está. Este retablo que estamos viendo, aunque no lo parezca, es relativamente reciente. Fue construido en 1973. Se pudo construir gracias a que sobrevivieron los lineamientos del antiguo altar proyectado por Antonio Gil y que fue destruido el siglo pasado. Entonces podemos decir que es una reconstrucción a partir del original. Es un retablo de estilo barroco con columnas
Entre los nichos que podemos ver se guardan esculturas de varios santos, como San Francisco de Asís, Antonio de Padua y un Sagrado Corazón de Jesús. Las figuras son de madera policromada. A un costado del altar mayor se encuentra sepultado Fray Juan de Torquemada, quien escribió la obra monumental Monarquía Indiana y que fundó varias iglesias y fue el creador de la Calzada de los Misterios. En su obra Monarquía Indiana, que es una de las primeras grandes historias de la conquista y la evangelización de México y América, defiende la legitimidad y la importancia de la conquista española y la labor evangelizadora de la Iglesia en las tierras recién colonizadas. Sus escritos fueron usados para argumentar a favor de la justicia de la colonización y la necesidad de convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Aquí tenemos un retablo más pequeño y aquí tenemos una imagen de Fray Pedro de Gante, ya que en el 2023 se cumplieron 500 años de su llegada a México. De hecho, en el 2025 se cumplen 500 años de la fundación de este convento. De este lado podemos ver las otras pinturas restantes. La siguiente pintura se llama La Glorificación de San Francisco. Muestra a San Francisco de Asís siendo exaltado al cielo, rodeado por ángeles querubines. En algunos cuadros, debajo del cielo, están algunos de sus seguidores. La obra simboliza la santidad y la importancia espiritual de San Francisco y su impacto en la iglesia y el mundo. La siguiente pintura se llama Canto al Hermano Sol. Representa el famoso poema escrito por San Francisco, que también es conocido como el Cántico de las Criaturas. De hecho, en ocasiones esta pintura es llamada como Cántico de las Criaturas o Cántico de las Criaturas. Aquí, San Francisco alaba a Dios por medio de sus criaturas, reconociendo la belleza y el propósito divino en elementos como el sol, la luna, el viento, el agua, el fuego, la tierra y la muerte. La siguiente obra se llama Francisco ante el Cristo de San Damián. Esta pintura representa el momento en el que San Francisco se arrodilla ante la imagen del Cristo crucificado en la iglesia de San Damián, en Umbría, Italia. Es un momento crucial de su conversión espiritual, cuando escucha el mandato divino de reparar mi iglesia. La escena enfatiza la iluminación interior y el compromiso que cambiará con su vida. En la parte de arriba apenas si se alcanza a ver la sala del coro. ¿Y quién fue San Francisco de Asís? Nació en el año de 1181 en Asís, Italia, y falleció el 3 de octubre de 1226. Fue un joven que renunció a sus riquezas y dedicó su vida a la pobreza, humildad y servicio de los más necesitados. Además, tenía un gran amor a la naturaleza y a todos los seres vivos.
A partir de estos principios, fundó la Orden Franciscana. Recibió los estigmas casi al final de su vida, siendo el primer santo en experimentar este fenómeno. Hoy en día, su festividad se celebra el 4 de octubre. A este se le han atribuido varios milagros. Uno de ellos ocurre cada 17 de septiembre. La sangre seca de San Francisco, conservada en una ampolla, se licúa, es decir, se vuelve líquida. Y algo que se me olvidó comentarles es que debajo de las pinturas de la iglesia principal están unos carteles que tienen las caras de los primeros franciscanos que vinieron a México. Ya comentamos que después de Pedro de Gante, Juan de Ahora y Juan de Tecto, llegó un grupo de 12 franciscanos. Debajo de las pinturas hay unos carteles que están con los rostros de estos 12 franciscanos. También son conocidos como los 12 apóstoles de México o los 12 apóstoles de la Nueva España. Algunos de ellos ya los mencionamos, pero otros no. La lista completa de estas personas es la siguiente: Fray Martín de Valencia, Francisco de Soto Marne, Martín de Jesús, Juan Juárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, Toribio de Benavente, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Fray Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba y Juan de Palos. Ya habíamos visto la puerta que está en el fondo, pero se las voy a volver a mencionar. Más adelante entenderán por qué, pero no olviden esa puerta. Con esto terminamos el recorrido interior de la iglesia. Ahora vamos a la entrada para ver la siguiente exposición. La exposición se llama El taller de Leonardo da Vinci y muestra algunas de sus obras más destacadas. La modalidad de esta exposición es muy similar a otras que hemos visto, como la de la Inquisición o la de los vampiros. En el interior hay una serie de objetos, cada objeto tiene un número. En la entrada nos dan un audioguía, que son unos audífonos en los cuales se reproduce una serie de audios. El audio 1 corresponde con el objeto que tiene el número 1. El audio 2 corresponde con la explicación del objeto que tiene el número 2, y así sucesivamente. Cada objeto tiene su propio audio. El número del objeto es el mismo que el del audio. Y al igual que en esas exposiciones, quién sabe por qué, no dejan tomar video, solamente fotografías. Entonces, solamente les voy a ir mostrando fotografías de los objetos de esta exposición. Pero ¿quién fue Leonardo da Vinci? Del cual hemos escuchado hablar mucho, incluso es apodado como el genio. Hoy en día es considerado como un símbolo del Renacimiento por excelencia, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva, llevándolo a ser a la vez anatomista, arquitecto, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista y uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Pues como en esa época no había Facebook, ni tele, ni nada, tenía que buscar con qué entretenerse. Nació en Vinci, una pequeña villa de la Toscana, en Italia, el 15 de abril de 1452. Fue hijo ilegítimo de Ser Piero, noble y embajador de la República de Florencia, y de una campesina de nombre Caterina. Debido a su condición de hijo natural, no pudo seguir la profesión de su padre. A los 15 años de edad fue enviado a Florencia a trabajar como aprendiz en el taller del pintor Andrea de Verrocchio, uno de los talleres más importantes de la ciudad, por donde pasaron varios de los grandes maestros del Renacimiento. Durante sus años bajo la tutela de Verrocchio, aprendió las bases de la química, la mecánica, la carpintería, el dibujo, la escultura y el trabajo de metal y el cuero. A los 20 años, comenzó su carrera como pintor independiente y pronto destacó como ingeniero. Su método científico se basó principalmente en la observación, intentando comprender los fenómenos, describiéndolos e ilustrándolos detalladamente. A lo largo de su vida, afirmó que la naturaleza había sido su mejor maestro. Como inventor, dejó trazadas ideas muy adelantadas a su tiempo, de lo que luego serían dispositivos y aparatos como el paracaídas, el helicóptero, el submarino, el automóvil y el tanque, aunque el nivel tecnológico de su época hizo imposible que los viera convertidos en realidad. Falleció en Amboise, Francia, el 2 de mayo de 1519 a los 67 años. A pesar de su prolífica vida, solo se conoce una veintena de sus obras, debido principalmente a sus constantes y a veces desastrosos experimentos
con nuevas técnicas y a su inconsistencia crónica. Este reducido número de creaciones, junto con sus cuadernos, que contienen más de 100.000 dibujos, diagramas científicos y reflexiones sobre la naturaleza de la pintura, han constituido un importante legado para sucesivas generaciones. El siguiente objeto es una recreación de un ala de máquina voladora diseñada por Da Vinci. Está inspirada en el vuelo de las aves y murciélagos. Da Vinci dedicó una gran parte de sus estudios a la idea de que los humanos pudieran volar. Algunos puntos clave que podemos ver en esta maqueta son la forma aerodinámica y curvada del objeto, el material, que parece tipo lona tensada sobre una estructura típico de sus diseños. El siguiente objeto es conocido como engranaje de linterna. Fue utilizado especialmente para la transmisión de movimiento en los vehículos. El movimiento de una rueda era transferido de un nivel a otro mediante este dispositivo. Si el movimiento comenzaba en el nivel vertical, el engranaje transfería el movimiento al nivel horizontal. Da Vinci había analizado en particular la resistencia, eficiencia y desgaste de las distintas partes. En algunas notas advierte la posibilidad de roturas causadas por el peso excesivo o movimientos adversos. Este objeto es una polea. Las poleas se utilizan para levantar pesos, dirigiendo la fuerza de tracción de una cuerda en una dirección distinta a la fuerza de tracción. Este estudio permite levantar grandes pesos sin un esfuerzo considerable. El peso del objeto al levantar se distribuye en todas las poleas. Leonardo incorporó el estudio de la fricción al comportamiento de ruedas, ejes y poleas, componentes fundamentales para sus inventos. Sus notas revelan que, a través de las poleas, realizó experimentos para demostrar las leyes de la fricción, que actualmente se le acreditan a Guillaume Amontons, un científico francés que las desarrolló 200 años después. El siguiente dispositivo es un mecanismo de autobloqueo. El uso de este era decisivo sobre todo para máquinas que tuvieran que levantar pesos considerables, como las grúas que tenían que levantar el cargamento sin arriesgar su caída, en la carga de la catapulta, o bien para ajustar la distancia del rango y reducir el riesgo de carga. Consiste en un engranaje con dientes acutángulos y un gancho sin punta que sujeta cada uno de los dientes de la rueda. De este modo, la rueda no puede rodar hacia el lado contrario. Aquí tenemos otro dispositivo, es un gato mecánico. Encontrar métodos para levantar objetos pesados era uno de los objetivos primordiales de los ingenieros de esa época. Leonardo realizó muchos estudios de dispositivos sobre este tema. El artefacto que estamos viendo se compone de una manivela, una transmisión de reducción de dos engranajes y un eje dentado que podía ser accionado hacia arriba y hacia abajo. La manera de funcionar es idéntica a la de cuando se cambia la rueda de un coche. Este dispositivo es llamado volante de inercia. Es utilizado para acumular la energía cinética que Leonardo le daba el nombre de movimiento aumentativo adicional en un movimiento giratorio, o superar momentos de inercia, y también para reducir la fuerza motriz. Al principio se necesita mucha fuerza para hacer girar el peso acoplado a la rueda, pero cuando gira es el peso en sí mismo el que devuelve su fuerza y dificulta frenar el sistema. El volante será crucial en la máquina de vapor de Watt y en los sistemas de retroalimentación. Este dispositivo es llamado meridiano, también es conocido como reloj de sol. Es un instrumento de medición de tiempo basado en la detección de la posición del sol. Estrictamente hablando, el reloj de sol solo debe entenderse como el indicador del paso del sol a mediodía. Este dispositivo es llamado tanque blindado. En su carta de presentación a Ludovico Sforza, Leonardo escribe: construiré vehículos blindados, seguros e inexpugnables, que penetrarán en filas enemigas y su artillería. El modelo más completo del tanque que diseñó incorporaba un carro con forma de tortuga, accionado por 8 soldados que operan, desde dentro, un sistema de engranajes conectado a las 4 ruedas y provisto de numerosos cañones.
estaba coronado por una torreta de observación de forma cónica, con ranuras que permitían una vista panorámica del campo de batalla. Bean visualizó los actuales tanques hace varios siglos. Este dispositivo es un elevador de martillo. En este caso, Da Vinci emplea un sistema de elevación de cargas por sincronización de movimientos de 3 martillos en forma de cuñas. El sistema consigue elevar cargas utilizando el efecto consecutivo de las 3 cuñas. Leonardo estudió la longitud de los elementos constituyentes para asegurar un funcionamiento regular y continuo de ese dispositivo. Este es un carro anfibio. El dispositivo estaba diseñado con picos en las ruedas, un recurso muy utilizado por Da Vinci en otros aparatos de construcción y transporte al permitir su mejor desplazamiento vía terrestre. Asimismo, está provisto de velas que serían utilizadas al entrar al agua, según la intensidad del viento, o bien, a falta de él, contaba también con remos. Las 2 columnas de yeso, que pueden observarse a lo largo del carro, se encuentran vacías por dentro, ya que estaban pensadas para engañar al enemigo y esconder armas en su interior. Por fuera, podría parecer un carro de transporte con tripulación de albañiles, que en realidad eran soldados. Este es un mecanismo autómata. Da Vinci inventó varios artefactos con mecanismos de movimientos automáticos, basado en sus invenciones anteriores, como los mecanismos de los relojes. Solía usarlos con motivos teatrales o festivos. Diseñado para un concurso de Milán, el caballero robótico consistía en un traje de caballero lleno de engranajes y ruedas que estaban conectados a un elaborado sistema de poleas y cables. A través de estos mecanismos, el caballero robótico era capaz de realizar varios movimientos. Utilizando diversos diseños de Da Vinci, el roboticista Mark Rothschild construyó un prototipo del caballero robótico en 2002, que fue capaz de caminar y que sirvió de inspiración para los robots que desarrolló. Esta es una ballesta gigante. Da Vinci entendía muy bien los efectos psicológicos de las armas de guerra. Sabía que el miedo que podían infligir en los enemigos era igual de importante que el daño que realmente pudieran causar. Esta era la idea principal detrás de muchos de sus inventos de guerra, como su ballesta gigante. Diseñada para la intimidación pura, la ballesta mediría 42 braxias, casi 25 metros. La máquina incluía un engranaje helicoidal, también diseñado por él, que permitía una gran ventaja mecánica, haciendo posible que 2 hombres pudieran jalar completamente los enormes arcos de la ballesta, presentando una solución técnica a un problema de los sistemas de artillería. Pues Da Vinci no era muy pacifista que digamos, porque no solamente diseñaba máquinas para resolver problemas, también diseñaba máquinas para la guerra. Ahora vamos con algunas de sus pinturas. Esta obra es conocida como Salvator Mundi, Cristo como Salvador del Mundo. Fue pintada de 1506 a 1513. Esta obra fue considerada como el descubrimiento artístico del siglo XXI. Al encontrarse sobrepintada, se pensaba que era una copia realizada por discípulos de Da Vinci. Luego de ser restaurada, comenzó la sospecha de que se trataba de una obra original del maestro. Martin Kemp, experto que ayudó a autentificar la obra, dijo que inmediatamente después de ver la pintura restaurada, supo que era obra de Da Vinci. Sobre las partes mejor conservadas, observó: tiene ese tipo de vórtice extraño, como si el cabello fuera una sustancia viva, movible, como el agua, que es lo que Da Vinci dijo que era el cabello. De igual forma, el trazo del genio es evidente en el perfeccionismo presente en la mano de la bendición de Cristo. A partir de ella, se pone en evidencia la profundidad de campo o enfoque superficial, manifestación de los estudios sobre óptica que asentó en el manuscrito de. La mano parece estar en un enfoque agudo, mientras que elementos más alejados, como el rostro, están apenas enfocados, en el que, además, puede observarse la particular técnica de Leonardo, el sfumato. Esta técnica consiste en aumentar varias capas de pintura extremadamente delicadas, proporcionando a la composición unos contornos imprecisos, así como un aspecto de antigüedad y lejanía. La orbe, que representa el mundo, devela otra clave sobre la autenticidad de la obra, ya que se trata de un cristal de roca, material en el que Leonardo era un experto. La pintura es una de las 20 obras conocidas de Da Vinci.
y fue la única que permaneció en manos privadas. En 2017 fue vendida en la subasta por Christie's Nueva York por $450 millones, convirtiéndola en la obra de arte más cara de la historia. La siguiente obra es la más conocida de Leonardo da Vinci. Aunque es conocida como la Mona Lisa, su nombre real es la Gioconda. Fue realizada entre 1503 y 1519. El misterio que lo envuelve, así como el espectacular robo del que fue objeto en 1911, lo han llevado a ser uno de los cuadros más conocidos del mundo, convirtiéndolo en la joya de las colecciones del Museo del Louvre, en Francia. Su nombre deriva de la hipótesis más acertada acerca de la identidad de la modelo, la esposa de Francesco Giocondo, Lisa Gherardini, de donde obtiene su otro nombre, Mona, que significa señora, diminutivo de Madonna. Entonces Mona es de señora y Lisa el nombre de la posible modelo. La postura de la Mona Lisa representa serenidad y, junto con la mirada de soslayo, pero directa hacia el espectador, muestra el dominio de los sentimientos. Leonardo mostró su preocupación por los movimientos del alma en la manera de tratar las características del rostro, en particular los ojos pensativos y la boca, que insinúa una ligera y ambigua sonrisa. Cuenta Vasari que, mientras la retrataba, tenía gente cantando o tocando, y bufones que la hacían estar alegre, para tratar de evitar esa melancolía que se suele dar en la pintura de retratos. Gracias al esfumato, Leonardo consiguió aumentar la tridimensionalidad y el realismo, que hace a este cuadro tan misterioso y famoso. Este trabajo hecho con esta técnica es tan minucioso que no muestra las huellas del pincel, ni siquiera bajo examen radiográfico. La siguiente obra se llama San Juan Bautista, realizada entre 1513 y 1516. Para realizar el retrato del santo patrono de Florencia, Leonardo utilizó como modelo a su discípulo predilecto, Gian Giacomo Caprotti, conocido como el Salai. La suciedad acumulada en la superficie de la pintura ha acentuado el efecto tenebrista, que, cuando fue pintada, debía ser un experimento del claro-oscuro. La intensidad de la figura, aislada mediante el foco de luz que está contra las sombras, la dota de un atractivo singular, que después imitarían otros artistas del barroco, como Caravaggio o Zurbarán. La apariencia de San Juan, andrógina o hermafrodita, cuadra con el ideal de belleza humana de Leonardo. La expresión del rostro, lánguida y ambigua, es típica de sus últimas obras. Tiene una delicadeza y misteriosa suavidad que parece contradecir la personalidad de Juan, el intransigente y abstemio predicador en el desierto, como lo describe la Biblia. El gesto de señalar al cielo sugiere la importancia de la salvación a través del bautismo, que San Juan representa. Actualmente forma parte de la colección del Museo del Louvre de París, en Francia. Aquí tenemos un reguilete que con luces ilustra una de las figuras clásicas de Da Vinci. Este pues no es un invento, ya es algo más actual. Este sí lo grabé porque en fotografías no se iba a ver el efecto que producen las hélices. Es una forma visual de representar la siguiente imagen. Este es el dibujo que representa. Se llama El hombre de Vitruvio. Es uno de los dibujos que representa las proporciones ideales del cuerpo humano. Se basó en los escritos del arquitecto romano Vitruvio, quien decía que el cuerpo humano es un modelo perfecto de simetría y proporción, y puede ser usado como base para diseñar edificios. El dibujo muestra cómo el cuerpo humano es una medida armoniosa de la naturaleza, y cómo se puede aplicar tanto en arquitectura como en arte. El círculo representa lo divino celestial, y el cuadrado lo terrenal o material. El hombre está en ambos, mostrando que es un puente entre dos mundos. Aquí está una vista de los dos elementos conjuntos. El siguiente invento es un prototipo de bicicleta. En un aparato de la obra Condes Atlanticus de Leonardo da Vinci ya apareció un dibujo de una bicicleta. La hoja data alrededor de 1492 y se le asignó el número 133. De un lado se tiene dibujos en tinta atribuibles a la mano de Da Vinci. Hay garabatos varios y, en el extremo superior derecho, el boceto de la bicicleta. El dispositivo tiene dos ruedas alineadas con rayos, manubrio, asiento, dos pedales y transmisión de cadena con tracción de la rueda trasera.
Los pedales tienen, como en las bicicletas modernas, unas bielas fijadas a un plato dentado en el cual se engancha la cadena. En cuanto al manubrio, no queda claro si tiene la capacidad de hacer doblar la rueda delantera o si es fijo. El siguiente dispositivo es un paracaídas triple. A partir de sus observaciones, Da Vinci se dio cuenta de que el aire se puede comprimir y puede ejercer una resistencia tal que permita sostener un cuerpo. Partiendo de esto, desarrolló el paracaídas. El aire que se acumula al interior debe empujarlo hacia arriba, retrasando su caída y contrarrestando la fuerza de gravedad. El paracaídas que Leonardo diseñó, asentado en el Códice Atlántico, tiene la forma de una pirámide, la cual tiene una base cuadrada y se describe como un lienzo de tela gruesa, más precisamente, una estructura cubierta con lino que no debe tener aberturas. Leonardo afirmaba que gracias al paracaídas, el hombre puede arrojarse desde una gran altura sin lastimarse. El paracaídas no fue diseñado como un sistema de seguridad, sino como un sistema planeador. El siguiente cuadro se llama La Dama del Armiño. El armiño es el animal que está cargando la mujer, representa la pureza. La mujer del cuadro se llama Cecilia Gallerani. Tenía alrededor de 16 años cuando fue pintada. El armiño es un símbolo de pureza, ya que se creía que prefería morir antes que ensuciar su pelaje blanco. El apellido de Cecilia, Gallerani, suena parecido a Galé, una palabra griega para armiño. Además, el armiño también era un emblema personal de Ludovico Sforza, que era amante de la mujer. Era otra forma de indicar la conexión que existía entre ellos. Cecilia está mirando hacia un lado, mientras que el armiño gira en la misma dirección, como si sintieran lo mismo. En este caso, Da Vinci capta un momento emocional compartido, que era muy avanzado para su época. La posición de las manos no es casual. Cecilia sostiene el armiño de forma elegante, revelando serenidad y control, un signo de nobleza. Da Vinci, en esta obra, usa luz suave para modelar el rostro con una realidad tridimensional. La siguiente obra se llama La Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana. No se sabe con exactitud quién encargó esta obra ni cuándo. Actualmente se data hacia 1508 y 1510. Generalmente se considera que fue un encargo para el retablo de la Basílica de Annunziata, en Florencia. Hoy en día se encuentra en el Museo del Louvre, París, en Francia. La composición presenta a María y a su madre Ana. María, la hija, está sentada sobre las rodillas de su madre. María se inclina hacia adelante para sujetar al niño Jesús, mientras este juega, de manera bastante brusca, con un cordero, símbolo de su propio sacrificio. Los rostros son dulces y amorosos, apreciándose gran parecido entre madre e hija. La escena se desarrolla en un paisaje atemporal, rocoso, como ocurre en La Virgen de las Rocas, que delata el interés del autor por la geología. Los picos montañosos parecen evaporarse en una atmósfera azulada que inunda toda la composición. Las pinceladas son ligeras, en el típico esfumato leonardesco, mediante una técnica de veladoras sucesivas que crean un efecto evanescente. La defectuosa conservación ha aplanado el color en los mantos de la Virgen y de Santa Ana, y ha hecho desaparecer una poza que ocupaba todo el primer plano y en el que se hundían los pies de Santa Ana. El siguiente cuadro se llama La Belle Ferroniere, data de 1495 a 1499, época en que Leonardo habitó en Milán bajo el mecenazgo de Ludovico Sforza, conocido como el Moro. La identidad de esta mujer, de mirada intensa y melancólica, sigue siendo un misterio hoy en día. Algunas versiones aseguran que se trata de una de las amantes de El Moro, Lucrecia Crivelli, o Cecilia Gallerani, la misma mujer que aparece en La Dama del Armiño, pero en esta ocasión con una edad más avanzada, o bien Beatrice de Este, quien fuera su esposa. El nombre de Belle Ferroniere viene dado al confundir este retrato con otro, en el que se representa a la amante del monarca francés Francisco I. La dama recibiría el apodo por la profesión de su marido, ferronier, ferretero, quien idearía una venganza contra la traición de su esposa, contagiándola de sífilis, enfermedad que la llevó a morir al poco tiempo. La confusión con la identidad de dicha joven se debe al hecho de que la mujer retratada porta en la frente un ferroniere, accesorio que servía para ocultar las marcas de la sífilis y que posteriormente se pondría de moda. De la técnica del retrato
destaca el interés de Da Vinci por los estudios ópticos, que puede apreciarse en la forma en que el rojo del vestido se proyecta en las mejillas de la joven. Hemos hablado mucho del Renacimiento, ¿pero qué es? Fue un movimiento cultural producido en Europa entre los siglos XV y XVII, en donde hubo una transformación profunda de pensamiento, las artes y las ciencias. Significa volver a nacer, porque fue un renacer del pensamiento clásico grecolatino, el arte, la filosofía y la ciencia de la antigua Grecia y Roma, que durante siglos fueron subordinados al pensamiento religioso medieval. Es como si todos los avances que hubo en la antigüedad fueran detenidos por la etapa religiosa medieval y después de que acabó esa etapa fueran retomados para continuar. Durante el Renacimiento, la ropa respondió al deseo de brillar en sociedad. Las telas y los colores permitían distinguir el estatus social y político. Las tendencias generalmente fueron establecidas por la aristocracia y las clases altas, tal y como lo hiciera Lorenzo de Medici. En la indumentaria masculina se usaba camisa, medias, una prenda denominada jubón, el cual podía ser corto, llegando hasta la cadera, o bien largo, alcanzando las rodillas, y una especie de abrigo abierto por delante y bordeado de pieles como el armiño o la marta. Otra de las características en la moda del Renacimiento fueron la riqueza en los tejidos, seda, tafetán, terciopelo, damasco y brocados con hilos de oro, progresivo volumen de las formas, introducción del acuchillado, que es una técnica que implica hacer pequeños cortes en la tela exterior de una prenda, para revelar la prenda interior o el forro, predominio del escote y muestras de la camisa asomada entre las mangas falsas. Esta obra se llama La Virgen y el Niño con Santa Ana y San Juan Bautista Niño. Se trata de un estudio para un retablo con destino a una iglesia de Florencia, pero el cuadro nunca fue completado. Es un cartón a tamaño natural que combina dos temas populares en pintura florentina del siglo XV, la Virgen María y Niño con San Juan Bautista, hijo de la pariente de María, Isabel, y el otro tema, la Virgen y el Niño con Santa Ana, la madre de María. De esta manera están representadas las tres generaciones de la familia de Cristo. Santa Ana tiene a su hija María sobre las rodillas y esta última entretiene al niño que se gira hacia San Juan. Hay un sutil juego entre las miradas de las cuatro figuras, con Santa Ana sonriendo a su hija María, mientras que los ojos de esta se fijan en su hijo, al que también mira San Juan. Santa Ana dirige a la Virgen una mirada extraña, llena de sentimiento, como si ya imaginase los sufrimientos que María deberá soportar durante la pasión de Cristo. El enigmático gesto de Santa Ana, apuntando con su dedo índice hacia el cielo, aparece nuevamente en dos de las últimas pinturas de Leonardo, su San Juan Bautista y su Baco, y es considerado como el gesto leonardesco por antonomasia. Parece sugerir con ello que hay sentimientos y pensamientos que quedan más allá de la normal comprensión humana. Este dispositivo es conocido como martillo de leva. Es un artefacto que podía ser accionado con el fluir del agua de un río o con una manivela y se utilizaba como herramienta para la forja. La leva, situada sobre el eje de un martillo, producía el movimiento de elevación clásico de un martillo, arriba y abajo. La leva es una máquina simple que transforma el movimiento circular en lineal alternativo. Esta máquina está compuesta además por una palanca de primer grado. El giro del eje hace que el perfil o contorno de la leva mueva o empuje una pieza conocida como seguidor. Sus aplicaciones actuales son el tambor programador de la lavadora o el sistema de admisión y escape de los gases de un motor de combustión interna de 4 tiempos. También se utiliza para telares, martillos hidráulicos, molinos y abastecimiento de agua. Aquí tenemos algunos códices. Arquetipo del hombre universal, Leonardo plasmó sus conocimientos en más de 7000 páginas manuscritas de una manera especial, a través de su escritura especular, cuya caligrafía transcurre de derecha a izquierda, y combinando a la vez texto e imagen. En ellas se encuentran tratados de mecánica y pintura, estudios anatómicos y astronómicos, sueños e ideas que se acabarían materializando siglos después, pero que fueron capaces de volar en su imaginación y tomaron forma de sus manuscritos, los llamados códices de Leonardo da Vinci.
A su muerte, los códices correspondieron por testamento a su fiel discípulo, Francesco Melzi, quien regresó con ellos a Italia, pero en 1570, con el fallecimiento de Melzi, inició la dispersión de la obra. Entre los manuscritos que se conservan se encuentran Madrid I, que se refiere esencialmente a la mecánica, Madrid II, versa sobre la gran variedad de temas, principalmente relacionados con el arte, así como dibujos arquitectónicos, relativos sobre todo a las fortificaciones, observaciones acerca del vuelo de los pájaros y diversos apuntes sobre pintura, geometría y proporciones. Códice Forster comprende 3 manuscritos, abarcando temas que van desde estudios sobre matemáticas e hidráulica, hasta anotaciones sobre física y estudios de gramática. Códice Urbinas, conocido también como el Tratado de la Pintura, en donde argumenta que la pintura es una ciencia. Códice Arundel, contiene bocetos y anotaciones sobre óptica, matemáticas y arquitectura. Códice Leicester, aborda, entre otros, temas de cosmología, hidráulica y el estudio del vuelo de los pájaros. Códice Atlántico, que muestra su legado en los campos de la ciencia, la ingeniería, la invención, el vuelo, artes plásticas, botánica, instrumentos musicales y literatura. Y la colección Windsor, manuscritos de carácter artístico y estudios sobre anatomía y geografía. Este dispositivo es una caja de cambios, conocida hoy como transmisión, influido por la fiebre del desarrollo industrial que fomentaba Ludovico el Moro. Leonardo diseñó un cambio de velocidad compuesto por 2 piezas, una cilíndrica y otra cónica, que gracias a una serie de engranajes lograba, a través del propio mecanismo, un cambio de velocidades. Este sistema precursor plasmó la concepción de la caja de cambios que se conoce hoy en día. Aquí tenemos más códices. Este dispositivo es un mecanismo pistón. Es un mecanismo de biela y pistón que transforma el movimiento alternativo, impreso en una palanca, en movimiento giratorio continuo. La biela es el brazo que une la manivela al pistón. Se trata de una pieza de suma importancia, tanto para la transformación de potencia como para la transformación de movimiento. Durante su funcionamiento, está sometida a esfuerzos de tracción, compresión y flexión. El siguiente dispositivo es un cojinete de bolas. Da Vinci lo desarrolló entre los años de 1498 y 1500, con la finalidad de reducir la fricción entre 2 platos que estarían en contacto, para su famoso diseño del antecesor del helicóptero. Da Vinci descubrió el principio del rodamiento mientras estudiaba la fricción. Entendió que la fricción se reducía si las bolas no se tocaban. Por lo tanto, desarrolló separadores que permitían a las bolas evolucionar libremente. Entonces, presentó el diseño del primer rodamiento axial de bolas, predecesor de la jaula de rodamientos moderna. Actualmente, este sistema puede ser encontrado en las laptops, automóviles, aeroplanos, generadores de electricidad y bicicletas, entre otros. Aquí tenemos más códices y aquí tenemos uno de los cuadros más conocidos. Bueno, casi todos sus cuadros son conocidos. La Última Cena. Fue realizado entre 1494 y 1498. Se encuentra en la pared del refectorio del antiguo convento dominico de Santa María delle Grazie, en Milán, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980. Fue realizada con témpera y óleo sobre una preparación de yeso en lugar de la técnica comúnmente utilizada en la época, el fresco. Desafortunadamente, el empleo experimental de dicha técnica provocó un rápido deterioro, aunado a que, en 1797, las tropas de Napoleón lo usaron para práctica de tiro. ¿Cómo se nota que Napoleón era un ignorante? Y en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos derribaron el techo del antiguo comedor, dejando la pintura de intemperie durante varios años. De 1977 a 1999 se realizó la restauración de la obra, logrando obtener algunas mejoras que permiten hacerse una idea de su pasado esplendor. La escena de la pintura se desarrolla en el momento en el que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo va a traicionar. Leonardo representa la consternación que esta afirmación causa, intentando reflejar los movimientos del alma. Las distintas reacciones individualizadas
de cada uno de los apóstoles. Unos se asombran, otros se levantan porque no han oído bien, otros se espantan. Y finalmente, Judas retrocede al sentirse aludido. Leonardo, en su tratado de la pintura, aconseja: los movimientos de las personas son tan diferentes como los estados de ánimo que se suscitan en sus almas, y cada uno de ellos mueven en distintos grados a las personas. En otro pasaje se refiere al efecto de los contrastes: lo feo junto a lo bello, lo grande junto a lo pequeño, el anciano junto al joven, lo fuerte junto a lo débil. Hay que alternar y confrontar esos extremos tanto como sea posible. Esta proximidad y antagonismo de las figuras es lo que da riqueza a la Última Cena. Aquí tenemos una escafandra. Durante su estancia en Venecia, en 1500, Da Vinci diseñó su equipo de buceo para los ataques furtivos a las naves enemigas desde el agua. El traje de buceo, hecho de cuero, estaba equipado con una máscara tipo bolsa que pasaba por encima de la cabeza del buceador. Atados a la máscara, alrededor de la zona de la nariz, había dos tubos que conducían a una campana de buceo de corcho, flotando en la superficie que mantenía las entradas de aire sobre el nivel del agua. La máscara también estaba equipada con un globo, operado por válvula, que se podía inflar o desinflar para que el buzo pudiera emerger o hundirse más fácilmente. Además, el equipo de buceo de Leonardo incorporó una bolsa para la orina, que permitiría al buceador permanecer bajo el agua por largo tiempo. El siguiente dispositivo es conocido como ornitóptero. Es un modelo de alas articuladas para el vuelo humano que trata de imitar el vuelo de los pájaros. En su cuaderno de estudios sobre el vuelo, Da Vinci diseñó varias versiones de estos mecanismos en los que una persona usaría su fuerza muscular para batir alas, buscando alcanzar el vuelo. Se confirma esto al ver que su estructura es de madera curvada, formando costillas como las de un ala. El revestimiento de tela imita las membranas de las aves o de los murciélagos. La articulación central sugiere que está diseñado para moverse, no como un planeador rígido. Y con esto terminamos esta exposición. Esperamos que les haya gustado. Ahora vamos a salirnos del templo de San Francisco, vamos a caminar por Madero y vamos a ir al otro lado para entrar al atrio de San Francisco. Como les había comentado, aunque el atrio y la iglesia forman parte del mismo convento, tienen entradas separadas. Y bueno, se supone que el video es del atrio de San Francisco y apenas lo vamos a conocer. Pero pues ya conocimos la historia de este lugar. Y bueno, como esta exposición es de Fundación Carlos Slim, durante el recorrido vamos a ver algunos anuncios de otras exposiciones que están en otros museos de esta misma fundación. Y bueno, a mi parecer, yo lo considero como un museo abierto, ya que no tiene techo. De hecho, este espacio ya lo habíamos visitado un poquito cuando visitamos la Torre Latino, pero no nos enfocamos a él. Y hablando de la Latino, ahí se ve al fondo. Aquí verificamos que efectivamente la Latino, este atrio y la iglesia de San Francisco están en los terrenos del antiguo convento de San Francisco. Aquí las exposiciones que se montan son temporales, por lo que es posible que cuando ustedes lo visiten vean una exposición diferente. La exposición que a mí me tocó ver cuando lo visité se titula Marisole Warner Bass, Ruptura en Movimiento. El Museo Soumaya, que tiene 3 sedes, ya hemos visitado una, regresa al antiguo atrio del Templo de San Francisco con la obra escultórica de Marisole Warner Bass, que nació en 1936 y falleció en 2014. De formación autodidacta, la artista mexicana perteneció a una generación que, a finales de los 50, se alejó de los temas nacionalistas y revolucionarios que marcaron la estética de la primera mitad del siglo XX. A mediados de la década de 1980, Marisole conquistó el Bastión de Mármol, como le llamaban al Palacio de Bellas Artes, con una propuesta abstracta. Después vino la serie Dar en el clavo. En su imaginario, los clavos de ferrocarril se convirtieron en seres cabizbajos que formaban parte de escenas colectivas evocadoras de temas religiosos, entierros,
bailes, circos y muchas otras cosas. Entre 1989 y 1990, exploró la continuidad de la línea y el movimiento con esculturas realizadas a partir de cintas de hierro modeladas con pinzas. Hace 25 años tomaría forma uno de sus proyectos más ambiciosos, Todo se mueve, de 1997, en el Museo Universitario del Chopo. Más adelante lo visitaremos. Con esta exposición, la artista invitó al público a convivir con las esculturas, interactuar con ellas y reconfigurarlas para que no fueran una única pieza, sino todas las que pudieran ser. Sus creaciones constituyen obras abiertas, con una infinidad de significados, tal como las definió en 1955 el semiólogo italiano Umberto Eco, del cual ya hemos hablado en otros museos. A propósito de los móviles de Alexander Calder, los volúmenes geométricos y abstractos corresponden a los presupuestos estéticos del arte contemporáneo, al tiempo que sus cualidades arquitectónicas invitan a todos los públicos a habitar los espacios que surgen entre sus formas. Una parte importante de la producción de Marisole fue creada y conservada en una casa estudio en Las Cabañas de Pozotlán, Estado de México. Hacia el final de su vida, ese acervo fue donado a Museo Soumaya, Fundación Carlos Slim, para compartirlo con todo el pueblo de México. Se van mis hijos, refiriéndose a las pinturas y esculturas, vestidos de quinceañeras. Cuando vi a la gente del museo que vino a embalarlas, parecían eso, quinceañeras que se van a vivir su propia vida. Me siento libre para comenzar de nuevo. Marisole, en su entrevista con el escultor Jesús Alberto Peraza Méndez, en 2014 dijo: lo que se necesita es que el arte se atraviese en medio de sus caminos, que habite en su íntima y cotidiana existencia y despierte la intuición. Nuestros órganos están dispuestos para el lenguaje, la comunicación y el arte, celebrando con la honda inspiración de ternura o de furia, todo menos indiferencia. Una tragedia griega puede, por ejemplo, producir sentimientos encontrados. Lo magistral del creador es lograr expresar lo que el revelador vivirá en toda su intensidad. Esa es la relación del creador mediante la obra con el revelador o espectador. Raquel Tibol, en su crítica de arte México-Argentina en la muestra Todo se mueve del Museo Universitario del Chopo, dijo: Marisole realiza su labor artística pensando en los ojos de los demás, de los innumerables desconocidos tácitamente presentes, cuya sensibilidad ella aspira a tocar, a comprender, a incitar, a compartir en pie de igualdad. Ahora sí, vamos a ver sus esculturas. Esta se llama Baile. Las cintas juegan con el viento que las mece y hace cantar. De hecho, ahorita vamos a ver cómo la escultura se balancea debido al aire. El investigador Héctor Paljares de Mesa señala que en estas obras hay una permanente interacción con los elementos naturales, con los visitantes, con esa posibilidad de movimiento, materia y forma que fueron obsesiones de Marisole desde los años 50. Esta obra se llama Triciclo. Marisole decía: el arte para mí siempre ha sido magia y nunca he podido bajarme de ella. Por eso este triciclo representa este sentimiento. La siguiente obra se llama 5×8.
se forma de 5 estructuras ortogonales concéntricas. De ahí viene el nombre, 5 estructuras por 8 lados de cada una. El 8 remite al infinito y se encuentra presente en las cúpulas de muchas iglesias, mientras que el 40, resultado de la multiplicación de 5 por 8, recuerda pasajes bíblicos, así como a una cuarentena. Por eso se llama 5 por 8. La siguiente obra se llama Circunferencia Simple. Para Marie-Soleé, la geometría era el lenguaje de la divinidad. Sus esculturas ofrecen al público la posibilidad de deconstruir y fragmentar las formas. A partir del movimiento se alude a la cuarta dimensión, el tiempo. Su obra, como el universo, está en permanente cambio. Esta obra se llama Laberinto. No hay una explicación de ella. La siguiente obra se llama Pirámide Trunca. Marie-Soleé es una luchadora que sublima la fuerza en sensibilidad. En toda su obra conjunta la brutalidad y la hermosura como sinónimo de la vida y la muerte, de la muerte y la vida. Escribió la crítica y artista Graciela Kartoffel para la muestra Materia Viva en el antiguo Palacio del Arzobispado de 2008. La siguiente obra se llama Silla 1 y la obra de al lado se llama Silla 2. Atormentada por el alcoholismo y la soledad, en la década de 1960, Marie-Soleé pintó una serie de sillas vacías que simbolizan la ausencia. Hacia fines de los 80, tras su rehabilitación en Alcohólicos Anónimos, la artista resignificó su propia temática al crear 2 sillas que parecen invitar a una charla. Posteriormente, la artista fundó centros de rehabilitación juvenil que siguen activos. Gracias al programa de 12 pasos, Marie-Soleé permaneció sobria los últimos 20 años de su vida. Agradecida con esta segunda oportunidad, emprendió un taller colectivo, aún en funciones, ubicado en Las Cabañas, Tepoztlán, Estado de México, en el que a través del arte se ayudan numerosos jóvenes de la comunidad. La siguiente pieza se llama Pájaro. De hecho, sí se puede observar que tiene forma de pájaro. La libertad y las transmutaciones de la materia fueron preocupaciones constantes para Marie-Soleé. Esta escultura, que parece levantar el vuelo, da cuenta de ello. Las formas son como una cinta de Moebius, en la que no se distingue principio ni final, un atisbo de infinito. La siguiente obra se llama Laberinto Abierto. Detrás de la exposición Todo se mueve, de 1997, hay una concepción arquitectónica y funcionalista, espacios habitables que se configuran y reconfiguran gracias a la participación de los públicos. Los caminos de este laberinto se abren o se cierran de acuerdo con los designios del espectador. La siguiente obra no tiene título. Para la crítica de arte Raquel Tibol, las esculturas articuladas de Werner Bass transitan de la bidimensionalidad cerrada a la tridimensionalidad abierta e infinitamente cambiante de formas conjugadas, que se van revelando en la variación del movimiento, espacio, luz, metaformas, sombras. La siguiente obra se llama Aullando. En los 80s, mientras trabajaba con esculturas efímeras de alambrón y cartón, Marie-Soleé conoció al herrero Román Gómez, quien se convertiría en su mayor aliado para el desarrollo de su obra metal. En esa misma época, fundó un taller de grabado que sigue activo en Las Cabañas, Tepoztlán, en el Estado de México. Esta obra no tiene título.
Marisol profesaba el panteísmo. Para ella, Dios se encontraba en todas partes y en todas las cosas. A finales del siglo XX, se mudó a una cabaña en Tepoztlán para estar en contacto con la naturaleza y los designios divinos. Su padre le enseñó: Dios no existe afuera, ya está dentro de ti. Ese es tu Dios. Ahí tenemos una vista general de este espacio. Al fondo podemos ver la Casa de los Azulejos, que ya visitamos hace tiempo. Y en esta barda tenemos algunas áreas en las que han destacado mujeres. En la parte de arriba está la representante de esa área en México, y en la parte de abajo, la representante en el mundo. Empezamos con las artes plásticas. En México, uno de sus representantes fue Ángela Gurria. La escultora inauguró con su obra Señales la Ruta de la Amistad en México 68. Eso lo vimos en el Museo Soumaya, el que está en Plaza Loreto. En su producción destacan las formas abstractas como reminiscencias mesoamericanas, talladas en piedra o elaboradas en concreto con tamaños monumentales. En el mundo destacó Louise Bourgeois. Es una escultora francesa norteamericana que participó en movimientos de vanguardia del siglo XX, surrealismo, expresionismo abstracto, posminimalismo, entre otros. Su madre, quien era tejedora, inspiró las Mamán, sus icónicas esculturas de araña en las que confluye la doble naturaleza de la maternidad, protección y depredación. Ahora vamos con literatura. Adela Fernández fue hija del cineasta mexicano Emilio el Indio Fernández. Escribió varias obras de teatro y colecciones de narrativa breve. Gabriel García Márquez destacó La jaula de la tía Enedina como uno de los 10 mejores cuentos latinoamericanos. La escritora sostuvo una profunda relación con Marisol Warner Bass por más de 50 años. En el mundo, su representante fue Sylvia Plath. Atormentada por una depresión incapacitante, la escritora norteamericana fue, junto con Ginsberg y Annie Sexton, una de las máximas representantes de la poesía confesional de los años 60. 4 meses antes de desvivirse, publicó su novela semiautobiográfica, La campana de cristal. En música, aquí en México destacó Alicia Urreta. Fue la pianista titular de la Orquesta Sinfónica Nacional entre 1957 y 1986 y coordinadora general de la Compañía Nacional de Ópera de 1973 a 1976. Entre sus composiciones destacan Natura Mortis de 1971, Arcana de 1981, De la pluma al ángel de 1982, Esferas noéticas de 1982 y la ópera El romance de Doña Balada de 1974. En el mundo destacó Nina Simone. Cuando era pequeña, Eunice Gaimón tocaba el órgano en una iglesia en Carolina del Norte, Estados Unidos. A pesar de haber estudiado piano en el Conservatorio Juilliard en Nueva York, fue rechazada de otras academias y orquestas por ser afrodescendiente. Así comenzó a tocar y cantar blues en bares bajo el seudónimo de Nina Simone. En el teatro, en México, destacó Ana Ofelia Murguía. Es considerada como primera actriz en numerosos proyectos de cine, televisión y teatro, entre los que destacan Poesía en voz alta de 1953 a 1963, una expresión escénica impulsada por Octavio Paz, Juan Soriano y Juan José Arriola, en el que también participaron Elena Garro, Leonora Carrington, Ofelia Wilmine, entre otras. Desde 2008 es actriz de número
de la Compañía Nacional de Teatro. En el mundo, destacó Griselda Gambaro. Fue una escritora y dramaturga argentina que formó parte del movimiento Teatro Abierto en contra de la dictadura militar en su país, lo que la llevó a exiliarse en España entre 1977 y 1980. Sus obras más recordadas, como Antígona Furiosa, de 1986, y La Casa sin Sosiego, de 1991, son descarnadas críticas en contra del autoritarismo. Aquí tenemos una vista de la Torre Latino. Aquí tenemos otra obra, se llama Muro. Tras una profunda depresión que la apartó de la escena por una década, Marisolé, quien vivía a una cuadra de las vías del Ferrocarril Federal a Cuernavaca, descubrió las capacidades expresivas de los clavos que unían a los durmientes y los transfiguró en la serie Dar en el clavo, con la que regresó fortalecida a la vida artística. Continuando con este mural, aquí tenemos Danza. Amalia Hernández es la representante de México. A partir de las expresiones dancísticas de los pueblos originarios, fundó el Ballet Moderno de México en 1952. Tras su presentación en los Juegos Panamericanos de Chicago en 1959, su compañía adoptó el nombre de Ballet Folclórico de México e inició la tradición aún vigente de funciones dominicales en el Palacio de Bellas Artes. En el mundo, la representante es Pina Bausch. En 1974, la bailarina y coreógrafa alemana inició un movimiento Tanztheater, teatro-danza, que dio nombre a su compañía y que combinó elementos de danza contemporánea con movimientos y emociones teatrales que sentaron precedentes en las artes escénicas. En 2011, el cineasta Wim Wenders le rindió homenaje con la película Pina. Y hablando de cine, toca ver el campo de la cinematografía. Aquí en México destaca Matilde Landeta. Durante la época de oro del cine mexicano, trabajó como continuista y asistente de dirección. Realizó 3 largometrajes: Lola Casanova en 1948, La Negra Angustias en 1949 y Trotacalles en 1951, que tuvieron reconocimiento hasta la década de los 70. En 1991 filmó su última película, Nocturno a Rosario. En el mundo destaca Agnès Varda. Es una cineasta francesa que fue pionera del cine feminista y del realismo social. Dirigió más de 40 películas, entre obras de ficción y documentales. Su filme sobre el barrio de pescadores, La Pointe-Courte, de 1954, fue precursor del estilo Nouvelle Vague, que significa nueva ola, que abogó por narraciones más profundas e intimistas, con escenas a menudo improvisadas. En ciencia, aquí en México, destacó Alejandra Haidar Matalobos. Fue la primera egresada de la licenciatura de física en nuestro país. De 1958 a 1964 fue coordinadora de los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 1985 fue nombrada jefa del Departamento de Física Experimental. Fundó la colección La Ciencia en México del Fondo de Cultura Económica. En el mundo destaca Margarita Salas. Es una bióloga española que desarrolló la aplicación del ADN polimerasa del virus bacteriológico FI-29 para emprender un análisis genético, arqueológico o paleontológico que permite a los oncólogos detectar grupos de células que puedan desarrollar tumores. Sus investigaciones han contribuido al estudio y prevención del cáncer. Y tenemos la parte de feminismos. Marcela Lagarde, en México, es la representante. Con su libro Los cautiverios de las mujeres y sus análisis sobre la violencia de género, se convirtió en una figura referencial de los movimientos feministas de América Latina.
acuñó el término feminicidio, que pasaría al Código Penal Federal en 2012. Rescató para el español la palabra sororidad, que refiere al apoyo solidario entre mujeres. En el mundo destaca Silvia Federici. Es una teórica italiana del feminismo anticapitalista. Su análisis del modelo económico con perspectiva de género la llevó a identificar distintos tipos de violencia: obstétrica, sexual y reproductiva. Su libro Calibán y la bruja, de 2004, analiza la expropiación social de los cuerpos femeninos. Aquí tenemos otra obra, no tiene título. Umberto Eco, en su texto Obra Abierta, de 1955, postuló que una obra de arte puede dar lugar a diferentes interpretaciones por parte de los espectadores. Marie-Solé otorgó al público un rol aún más activo al invitarlo a interactuar con las esculturas y así modificar tanto el espacio como la forma. La siguiente escultura se llama signo indefinido, no tiene explicación. La siguiente escultura se llama puesta de sol. Marie-Solé recordaba: un día me acerqué a mi padre y le dije que Dios no existía. Me llevó al río y me hizo meter las manos en él. Mira nada más qué cielo. ¿Qué pintor podría en segundos cambiar la luz y las nubes? Todas. Desde entonces aprendí que Dios habita en todo. Dios no es otra cosa sino materia. Aquí está otra escultura, se llama Montaña Estratificada. Para Marie-Solé, el universo está en constante cambio. Como sostuvo el filósofo griego Heráclito, todo fluye, nada permanece. Aunque el paisaje es un género propio de la pintura, la artista logró expresar en esta escultura la condición mutable y efímera de la naturaleza. Y aquí tenemos una vista de la Plaza Gabriel García Márquez. Ya la habíamos visto anteriormente cuando visitamos el Centro Cultural El Rule, pero ahora la vemos con diferentes ojos, porque ya conocemos su historia. Ya hemos aprendido que esto formaba parte de los terrenos del antiguo convento de San Francisco, y es un espacio en común donde hoy en día conviven 3 sitios diferentes cuyos terrenos originalmente estaban unidos: la Torre Latinoamericana, que ya la vimos, el Centro Cultural El Rule, que también ya lo vimos, y de este lado está el Templo de San Francisco. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en la iglesia, casi al final, les dije, presten mucha atención a esta puerta? Pues es esa que estamos viendo ahí. Por eso se las mencioné. Ahí vemos más de cerca la fachada externa de la iglesia principal. Es interesante ver que este espacio ya lo habíamos visitado, pero ahora que volvemos a venir, ya lo vemos con otros ojos, puesto que ya conocemos su historia.
Vamos de regreso al atrio para ver las obras que nos faltan. Ahora vamos a caminar hacia la derecha. Hay un pequeño pasillo que tiene una vista magnífica. Está rodeado de árboles y eso hace que se sienta un ambiente de relajación. Vean, incluso lo usan para tomarse fotografías por lo mismo. Aquí encontraremos más esculturas. Esta se llama Máscara Guerrera 2. Entre 2005 y 2006, la artista retomó los preceptos de su exposición Todo se mueve, para realizar un nuevo proyecto escultórico de rostros, así como máscaras y paisajes con los que el público puede interactuar, pero que, a diferencia de los anteriores, presenta líneas más orgánicas e integradas con la naturaleza. Aquí tenemos esta escultura que no tiene título y tampoco explicación. Esta obra se llama Biombo, pero no tiene ficha informativa. Y aquí tenemos esta escultura que se llama Búho 3, pero igual, no tiene explicación. Y aquí tenemos esta que se llama Búho con ojos, tampoco tiene una ficha. Y con esto terminamos este video. Como ven, es un lugar interesante porque tiene pasado, presente y futuro. Es interesante ver cómo estamos en un espacio que existió hace 500 años. Y aquí ya estamos de vuelta al inicio del atrio. Y ahí tenemos una vista de la Torre Latino. Como hemos observado, el Templo de San Francisco y el atrio, aunque originalmente formaron parte del mismo convento, hoy son lugares diferentes, por lo que tienen horarios diferentes. El Templo de San Francisco abre de lunes a domingo de 7:30 a 21 horas y el atrio de San Francisco abre de lunes a domingo de 10:30 a 18:30 horas. Para llegar es bastante fácil, solo basta con que nos bajemos en la estación San Juan de Letrán de la línea 8 del metro, caminamos sobre eje central hasta llegar a la calle Madero y ahí casi luego encontraremos el lugar. Espero que les haya gustado esta visita, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo destino. ¡Hasta luego!